Muy buenas y bendecidas noches, señores. Bienvenidos. Padre, bendito sea, Señor. Te amamos porque tú nos amaste primero. A pesar de nuestros errores, de nuestras fallas, de nuestra falta de entendimiento, Señor, tú te dignaste posar tus ojos sobre nosotros para salvación. Te agradecemos, Señor, porque por el sacrificio de tu Hijo somos salvos, porque estamos aquí para aprender cada día más de ti por medio de la lectura de tu palabra. Te pedimos, Señor, que hoy comprendamos un poco más acerca de quién eres, de cómo eres y lo que has hecho por nosotros. Bendito seas por siempre y para siempre. Amén. Muy buenas noches, señores. Bienvenidos, pues ya estamos aquí y pues no vamos a tardar. Vamos a comenzar con la reflexión que hace nuestro hermano Raimundo acerca del versículo del día de hoy, que fue del Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 45, y que escrito está: y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho por parte del Señor. Cuando en la verdad absoluta se describe, leemos y escuchamos la palabra bienaventurado, estemos atentos a la siguiente palabra, porque ahí se sustenta la promesa de nuestra vida. Y todo nuestro ser se llenará de pasión, porque el Señor de los ejércitos saciará y saturará de su espíritu todo nuestro ser, para dar testimonio a todos los que nos rodean de la humildad y mansedumbre que se manifiesta, al arrepentirnos de nuestra equivocada manera de vivir, para recibir por gracia la gran salvación que nos anima a dar voces en todo momento del Evangelio, que debe ser expuesto con diligencia y dedicación diaria en toda circunstancia, dando cumplimiento a la gran comisión como escrito está. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aleluya. Bueno, y otra vez se confirma lo que siempre predicamos, ¿no? Que en toda circunstancia, hay que darle la gloria y la honra a Dios, porque es el único digno de merecerla. Vamos a comenzar con la lectura. En esta ocasión comenzamos con el capítulo 15 del segundo libro de los Reyes, y escrito está: Reinado de Azarías. En el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 16 años, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. E hizo lo recto ante los ojos del Señor, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo eso, los lugares altos no se quitaron, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Mas el Señor hirió al rey con lepra, y estuvo leproso hasta el día de su muerte, y habitó en casa separada. Y Jotam, hijo del rey, tenía el cargo del palacio, gobernando al pueblo. Los demás hechos de Azarías y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió Azarías con sus padres, y los sepultaron con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar Jotam su hijo. Reinado de Zacarías. En el año 38 de Azarías, rey de Judá, reinó Zacarías, hijo de Jeroboam, sobre Israel 6 meses, e hizo lo malo ante los ojos del Señor, como habían hecho sus padres. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Contra él conspiró Salum, hijo de Jabes, y lo hirió con presencia de su pueblo, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Zacarías, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y esta fue la palabra del Señor que había hablado a Jehú, diciendo: tus hijos hasta la cuarta generación se sentarán en el trono de Israel. Y fue así. Reinado de Salum. Salum, hijo de Jabes, comenzó a reinar en el año 39 de Usías, rey de Judá, y reinó un mes en Samaria, porque Manahem, hijo de Gadi, subió de Tirsa y vino a Samaria, e hirió a Salum, hijo de Jabes, en Samaria, y lo mató, y reinó en su lugar. Los demás hechos de Salum y la conspiración que tramó, he aquí que están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Entonces Manahem saqueó a Tifsa y a todos los que estaban en ella, y también sus alrededores desde Tirsa la saqueó, porque no le habían abierto las puertas, y abrió el vientre a todas las mujeres que estaban encintas. Reinado de Manahem. En el año 39 de Azarías, rey de Judá, reinó Manahem, hijo de Gadi, sobre Israel 10 años en Samaria, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. En todo su tiempo no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Y vino Pul, rey de Asiria, a atacar la tierra, y Manahem dio a Pul 1000 talentos de plata, para que le ayudara a confirmarse en el reino. E impuso Manahem este dinero sobre Israel,
sobre todos los poderosos y opulentos, de cada uno 50 siclos de plata, para dar al rey de Asiria. Y el rey de Asiria se volvió, y no se detuvo ahí en el país. Los demás hechos de Manahem y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Y durmió Manahem con sus padres, y reinó en su lugar Pecaya su hijo. Reinado de Pecaya. En el año 50 de Azarías, rey de Judá, reinó Pecaya, hijo de Manahem, sobre Israel en Samaria 2 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, y conspiró contra él Peca, hijo de Remalías, capitán suyo, y lo hirió en Samaria, en el palacio de la casa real, en compañía de Argob y de Arie, y de 50 hombres de los hijos de los Galaaditas, y lo mató y reinó en su lugar. Los demás hechos de Pecaya y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Peca. En el año 52 de Azarías, rey de Judá, reinó Peca, hijo de Remalías, sobre Israel en Samaria, y reinó 20 años, e hizo lo malo ante los ojos del Señor. No se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. En los días de Peca, rey de Israel, vino Tiglat-Pileser, rey de los asirios, y tomó a Hijón, Abel Bet Maaca, Janoa, Sedes, Azor, Galaad, Galilea y toda la tierra de Neftalí, y los llevó cautivos a Asiria. Y Oseas, hijo de Ela, conspiró contra Peca, hijo de Remalías, y lo hirió y lo mató, y reinó en su lugar, a los 20 años de Jotam, hijo de Usías. Los demás hechos de Peca y todo lo que hizo, he aquí que está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Reinado de Jotam. En el segundo año de Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, comenzó a reinar Jotam, hijo de Usías, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó 16 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jerusa, hija de Sadoc, y él hizo lo recto ante los ojos del Señor. Hizo conforme a todas las cosas que había hecho su padre Usías. Con todo eso, los lugares altos no fueron quitados, porque el pueblo sacrificaba aún y quemaba incienso en los lugares altos. Edificó él la puerta más alta de la casa del Señor. Los demás hechos de Jotam y todo lo que hizo, ¿no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? En aquel tiempo comenzó el Señor a enviar contra Judá a Resín, rey de Siria, y a Peca, hijo de Remalías. Y durmió Jotam con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar Acaz su hijo. Capítulo 16 del segundo libro de los Reyes, escrito está. Reinado de Acaz. En el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotam, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto ante los ojos del Señor su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que el Señor echó delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos, y sobre los collados, y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elat para Edom y echó de Elat a los hombres de Judá, y los de Edom vinieron a Elat y habitaron ahí hasta hoy. Entonces Acaz envió embajadores a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, diciendo: Yo soy tu siervo y tu hijo. Sube y defiéndeme de mano del rey de Siria y de mano del rey de Israel, que se han levantado contra mí. Y tomando Acaz la plata y el oro que se halló en la casa del Señor y en los tesoros de la casa real, envió al rey de Asiria un presente, y le atendió el rey de Asiria, pues subió el rey de Asiria contra Damasco y la tomó, y llevó cautivos a los moradores de Aquir, y mató a Resín. Después fue el rey Acaz a encontrar a Tiglat-Pileser, rey de Asiria, en Damasco, y cuando vio el rey Acaz el altar que estaba en Damasco, envió al sacerdote Urías el diseño y la descripción del altar, conforme a toda su hechura. Y el sacerdote Urías edificó el altar conforme a todo lo que el rey Acaz había enviado de Damasco. Así lo hizo el sacerdote Urías, en tanto que el rey Acaz venía de Damasco. Y luego que el rey vino de Damasco y vio el altar,
Se acercó el rey a él y ofreció sacrificios en él, y encendió su holocausto y su ofrenda, y derramó sus libaciones, y esparció la sangre de sus sacrificios de paz junto al altar, e hizo acercar el altar de bronce que estaba delante del Señor, en la parte delantera de la casa, entre el altar y el templo del Señor, y lo puso al lado del altar hacia el norte. Y mandó el rey Arcaz al sacerdote Urías, diciendo: en el gran altar encenderás el holocausto de la mañana y la ofrenda de la tarde, y el holocausto del rey y su ofrenda. Asimismo, el holocausto de todo el pueblo de la tierra y su ofrenda y sus libaciones, y esparcirás sobre él toda la sangre del holocausto y toda la sangre del sacrificio. El altar de bronce será mío para consultar en él. E hizo el sacerdote Urías conforme a todas las cosas que el rey Acaz le mandó. Y cortó el rey Acaz los tableros de las basas y les quitó las fuentes, y quitó también el mar de sobre los bueyes de bronce que estaban debajo de él, y lo puso sobre el suelo de piedra. Asimismo el pórtico para los días de reposo que habían edificado en la casa, y el pasadizo de afuera, el del rey, los quitó del templo del Señor por causa del rey de Asiria. Los demás hechos que puso por obra Acaz, ¿no están todos escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Y durmió el rey Acaz con sus padres, y fue sepultado con ellos en la ciudad de David, y reinó en su lugar su hijo Ezequías. Bueno, con esto terminamos la lectura correspondiente del libro de los reyes. Mañana continuaremos con esa lectura. Lo que estamos viendo aquí es una narración de todos estos reyes que acabamos de leer, que cada quien hacía lo que quería, cada quien hacía lo que bien le parecía, copiaba la idolatría de las demás naciones. Por ahí vemos un rey que hizo algo verdaderamente abominable: sacrificar a su hijo primogénito. Todos los reyes de Israel, cuando se acuerdan cuando leímos que se separó Israel de Judá a consecuencia de los altos tributos que quería cobrar Roboam, hijo de Salomón. Entonces Jeroboam, el hijo de Nabat, recuerden que creó 2 becerros de oro para que el pueblo no fuera a adorar al templo del Señor ahí en Judá. Y esos becerros de oro, uno puso en Dan y otro en Beerseba, y dijo que esos eran los dioses de Israel. Desde entonces que se separó el reino, vinieron a adorar esos becerros de oro, olvidándose del verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, que era el único al que se le debería de rendir adoración, pero ellos no lo hicieron. Pero no solo fue esos 2 becerros de oro desde Jeroboam, sino que toda la sucesión de los reyes de Israel empezó a idolatrar y a adorar los ídolos de las naciones que el Señor les había ordenado no lo hicieran y que los echaran fuera. Sin embargo, poco les importó y siguieron adorando todo ese tipo de dioses horribles que les exigían sacrificios, les exigían ofrendas que no eran como las había exigido nuestro Señor. Vemos ahí también que de uno de estos reyes, que fue el único que hizo lo bueno ante los ojos del Señor, sin embargo, ninguno de ellos quitó los lugares altos. Recuerden que los lugares altos no es que estuvieran en los montes o en los árboles así, sino que eran altares de sacrificio que había hecho cada familia, que había hecho cada tribu, para adorar a dioses extraños. A eso se refiere la palabra cuando dice lugares altos. Ningún rey los quitó. De hecho, todos los reyes de Israel menciona que anduvo en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo los becerros de oro para que los adorara el pueblo de Israel. Todo Israel hizo eso desde Jeroboam. Judá se tardó un poquito más, sin embargo, también empezó a adorar a los dioses de las tierras que estaban cercanos a él, los dioses que llegaban por copiarlos, porque pensaban que eran más poderosos que nuestro Señor. Ellos los empezaban a adorar. De hecho, Judá siempre fue ¿cómo decirlo? Como respetado por el Señor a consecuencia del verdadero corazón de David, que David nunca se apartó del Señor, siempre estuvo consultándolo, orando, preguntándole al Señor cada cosa que hacía. Eso fue lo que le agradaba a Dios, lo que le agradó a Dios. De hecho, vemos ahí que ninguno de los reyes anduvo en los caminos, y siempre lo pone de ejemplo Dios, de su siervo David. Entonces estamos viendo la decadencia tanto de Israel como de Judá. Aquí también en estos 2 capítulos vemos por primera vez al rey de Asiria, que es diferente del de Siria.
que inclusive uno de los reyes le pidió ayuda contra el rey de Israel y contra el rey de Siria, y que éste le ayudó, pero siempre cobraba. No era así de buena onda, de decir, es que somos amigos. No, le cobró todo el oro, toda la plata, todo el bronce, todo lo que tenían para poderle ayudar. Ahí vemos que también los reyes habían dejado de confiar en el Señor para confiar en otros hombres. Eso es lo verdaderamente grave. Es como cuando nosotros tenemos alguna dificultad, algún problema, alguna tribulación, y vamos y le decimos al pastor que nos ayude. No está mal, sin embargo, al primero que debemos clamarle es a nuestro Dios, porque es a quien le tenemos confianza. Si nosotros confiamos en los hombres, en vez de confiar en el Señor, pues luego no nos andemos quejando de que no cumple el Señor, no atiende nuestras peticiones. Siempre, siempre, siempre debemos de dirigir nuestra primera solicitud de ayuda a Dios. No es malo dirigirse al pastor, a alguien que esté, ¿cómo le diremos?, encaminadito en los caminos del Señor. Sin embargo, siempre, 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 en toda circunstancia, en toda situación, en todo lo que estemos pasando, siempre nuestra primera ayuda debe de ser nuestro Dios Padre Todopoderoso. Vamos a comenzar con la lectura del Evangelio de Juan. Esta vez vamos a comenzar con el capítulo 3. ¡Oh! El capítulo 3 del Evangelio de Juan. Y escrito está: Jesús y Nicodemo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús: de cierto te digo, que el que no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, les es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, de lo que sabemos hablamos y de lo que hemos visto testificamos, y no recibimos nuestro testimonio. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les dijera las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera amó Dios al mundo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que no sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¡Wow! Primero que nada tenemos que ver con quién se está entrevistando nuestro Señor, ¿no? No era cualquier judío, no era cualquier gentil, no era cualquier persona que estuviera ahí. Era un maestro de la ley. De hecho, en los escritos rabínicos, Nicodemo era el que tenía uno de los rangos más altos. Era un maestro súper respetado. Este señor era un maestrazo de la ley, o sea, él conocía la ley de memoria, él les enseñaba a los judíos, al Sanedrín, a interpretar la ley, a practicar la ley. Sin embargo, cuando se entrevistó con Jesucristo, nuestro Señor evidenció su ignorancia total de Dios. Ellos podrían saber la ley, podrían leerla, podrían sabérsela de memoria, pero no tenían conocimiento del Dios vivo y verdadero, del Dios poderoso que está con nosotros.
Fue nuestro Señor Jesucristo quien le quiso enseñar, quien le pretendió enseñar en ese momento a Nicodemo acerca de cuál era la verdadera interpretación de él. Nicodemo estaba frente a quien había dado la ley, nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Entonces, Nicodemo no comprendía muchas cosas, sobre todo cuando nuestro Señor le dice que tendría que nacer de nuevo para poder entrar en el reino de los cielos. Nicodemo, en su interpretación humana, no comprendió lo que era nacer de nuevo. Gloria a Dios que nosotros tenemos la palabra del Señor para comprenderlo, pero también si no la leemos, ¿qué pasa con todos aquellos que los sectarios, los católicos, los mormones, todos ellos que no leen la palabra de Dios y solamente confían en sus líderes, pues que están como Nicodemo? Podrán saberse la memoria, podrán aventarse 8 años de pastoral, pero cuando los confrontas con la verdad, se enojan, te maldicen, casi te quieren pegar cuando tú les dices, mira, aquí está, la única salvación viene de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo le está diciendo, tienes que nacer de nuevo. Y no se estaba refiriendo a que entrara en el vientre de su madre otra vez. Nacer de nuevo es recibir el Espíritu Santo. Ese es el verdadero nacimiento espiritual, la regeneración espiritual. Nacer de nuevo en agua. Tenía que identificarse con Jesucristo en el bautismo que estaba haciendo Juan en esos momentos para el arrepentimiento de pecados. Podría ser un maestrazo de la ley, sin embargo, sabía que había pecados en él de los cuales no se había arrepentido. Por eso Nicodemo quedó con más dudas todavía de lo que Jesucristo le dijo, porque Jesucristo le dice, si les estoy mostrando cosas terrenales y no las entienden, imagínense si les explico las espirituales, ni siquiera van a saber por dónde agarrar el hilo. Por eso nuestro Señor Jesús le dio muestras. Un colofón a lo que podría ser es que Nicodemo sí siguió a Jesucristo. No lo menciona la palabra, pero los escritos rabínicos mencionan que de ser un personaje importante, riquísimo, Nicodemo terminó en la total pobreza, supuestamente en la total pobreza, porque decidió seguir a Jesucristo. Ajá, los escritos rabínicos mencionan que Nicodemo quedó en la total pobreza, sin embargo sabemos que su recompensa estaba en los cielos porque decidió seguir a Jesucristo. Luego vemos también ahí que nuestro Señor dice que somos perversos, nosotros seguimos las tinieblas, sin embargo Él vino a mostrarnos la luz para que la siguiéramos y estando en la luz íbamos a ser unos discípulos de Él. Y dice algo muy, muy, muy fuerte para todos aquellos. Dice, el que en el que mí cree, en Jesucristo, ya es salvo, pero el que no cree ya ha sido condenado. Hay tantos versículos también en la palabra de Dios que nos enseñan que la salvación solo se obtiene por medio de nuestra fe depositada en el gran Salvador que es nuestro Señor Jesucristo, y no en nombres, no en libros, no en hechos, no en milagros, no en figuras de barro, de plata, de bronce, no en imágenes pintadas. La única salvación se obtiene por creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sin embargo, podríamos ser los seres humanos más bondadosos del mundo y decir que por nuestras obras vamos a ser justificados, pero la palabra es muy clara enseñándonos aquí el Señor Jesucristo. Si no crees en mí y en el que me envió, ya estás condenado. Así seas la mejor persona que existe en el mundo mundial, si no crees en mí, si no depositas tu fe en mí, vas a ser condenado. Todos aquellos que depositan su fe en hombres, en santos, en imágenes, en estatuas, dicen por ahí, en libros, en sectas, están condenados. Eso no les enseñan, están condenados. La palabra de Dios es muy clara, por eso es tan importante leerla. Si no creemos en nuestro Señor Jesucristo y dependemos y confiamos en Él y decidimos seguirlo, no hay salvación. Por más que le busquemos. De hecho, este libro, este evangelio de Juan me gusta mucho porque dice, yo soy la puerta, quien no entra por mí, no hay salvación para él, por más que le busquen y que digan que me puedo ir un ratito a pagar mis pecados con esa falsa invento del purgatorio, todas esas cosas, no, dice nuestro Señor Jesucristo, yo soy la puerta. El que entra por mí va al reino de los cielos. No hay más. Yo soy el camino, dice nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino. El único camino es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, podremos ser unos eruditos en la palabra de Dios, sabernos los libros de memoria, saber qué dice cada versículo
Y sin embargo, si no creemos en nuestro Señor Jesucristo, de nada va a valer que sepamos la palabra de Dios completa de memoria. En estos tiempos, y ya surgieron demasiados maestros, falsos maestros, que contradicen lo que dice la palabra, inclusive aquellos mismos que se dicen cristianos, que dicen que la palabra no dice lo que es, que dicen que la palabra está tergiversada, que dicen que la palabra tiene errores, que dicen que la palabra no es cierto lo que dice que fue escrita por hombres. He enfrentado a varias personas que dicen eso y jamás han podido demostrar el punto de vista, ni siquiera en los orígenes, ¿cómo se dice? En la etimología, tanto hebrea como griega, que dicen ellos que está mal interpretada, no es cierto. Eh, eh, Aquellos que hemos dedicado mm, poco tiempo de nuestra vida a estudiar la palabra de Dios, hemos tenido que investigar también entre griego y el hebreo la verdadera etimología para poder contrarrestar todas esas herejías que se están levantando acerca de que la palabra no dice lo que dice, que la palabra está equivocada, que nuestra palabra de Dios no es más que un libro escrito por hombres. Todo eso, como dice Pedro, debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe y, como dice Pablo, derribando argumentos que se levantan contra el conocimiento del Hijo de Dios. Siempre preparémonos. ¿Y cómo? Leyendo la palabra diariamente. Bueno, con eso terminamos el día de hoy la lectura de la palabra. Mañana, si Dios lo permite, estaremos aquí presentes. Bendito Padre, gracias, gracias Señor, porque diariamente nos estás mostrando la verdad de tu palabra. Nos haces entender, Señor, con entendimiento de lo alto, para que veamos no solo las obras portentosas que tú has hecho por cada uno de tus hijos, sino esa salvación tan grande que nos has regalado por el simple hecho de creer y depender de ti, Señor. Es todo lo que nos pide. No es por obras, Señor, no es por buenas actitudes, no es por portarnos bien, Señor. Es simplemente porque en tu soberanía tú te placiste elegirnos para salvación eterna y que nosotros hemos respondido a ese llamado al que has hecho para cada uno de nosotros. Santifícanos, Señor, por medio de tu palabra para que podamos vivir como nuestro Señor y Salvador vivió, para que estemos contigo en las moradas celestiales, Señor, dando gloria, honra, alabanza y poder a ti, que eres el único digno de merecerla, pero sobre todo, Señor, que con nuestro testimonio, con nuestras actitudes, con nuestra palabra, todos se enteren que somos cristianos. Te agradecemos, Señor, porque el día de hoy nos resguardaste en nuestro camino, resguardaste en nuestros hogares, Señor, nos diste alimento espiritual sobre todo, Señor, y también porque nos permitiste descansar un momento y nos diste alegría, Señor, y ¿cómo se llama? Alegrías tan grandes, Señor, que nos placemos en ti, porque todo es para ti, Señor, todo lo que hacemos es para ti. Te damos gracias, mi Dios Padre Todopoderoso, en el precioso nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Bendito sean por siempre y para siempre. Amén. Que Dios les bendiga, señores, y si Dios lo permite, nos vemos el día de mañana. Cuídense mucho, hasta luego.